intuitiva, o sea, así más o menos de tal forma de que sea lo más rojo posible de un lado o lo más azul posible del otro, ¿ok? Este, más que nada es para aprender a cómo se hace este tipo de cortes. Ya posteriormente ustedes entenderán que se utiliza un criterio para saber cuál es el mejor corte y entonces ese criterio eh, pues se aplica directamente a los árboles de decisión sí, árboles de decisión aleatoria e incluso tú puedes cambiar la métrica o más bien el parámetro que te permite realizar las evaluaciones. Entonces sí, pueden hacerlo de manera aleatoria. Sí, o sea, aleatoria en el sentido de que, pues respetando esa idea de que de un lado esté lo más azul posible o lo más rojo posible. ¿Alguna otra duda? Sí, dime, Alexei. Sí, es que yo me atoré en la parte del 7 Ajá. que para probar que las funciones esas que escribió son un álgebra, lo Ujú. que no me salió es o sea, porque hay que ver primero que es una especie vectorial. Sí. Y pues sí, no me salió que ese conjunto, bueno, el conjunto de las funciones es elevado bajo combinaciones lineales, en particular de sumas. O sea, como que quise factorizar los senos, pero al final como que no sé si hay un truco ahí o cómo se hace esa parte. Pues, o sea, pues la parte de que la suma es cerrada tiene que ver con que, o sea, el exponente de cada uno de los diferentes senos, puede ser, eh, pues, cualquier número entero positivo, bueno, más bien cualquier número entero no negativo. Entonces, cuando tú sumas dos elementos, es casi casi como cuando lo estás haciendo con polinomios. Imagínate que lo haces con polinomios y es el mismo razonamiento. O sea, tú sumas coeficiente con coeficiente. Simplemente eso. O sea, es un coeficiente independiente sería, por ejemplo, seno cuadrado de x por coseno de y, ¿no? Ese sería un coeficiente. Entonces, eh, pues, de la misma manera que lo podrías hacer con polinomios de n variables, de la misma manera se hace la cerradura, la demostración de la cerradura. Tal vez hay un detalle que pues, no aclaré que podría ser cualquier exponente, pero sí puede ser cualquier exponente de los senos y cosenos, siempre que sea no negativo. Entonces de ahí sale la cerradura. Ok, ok, ok. Ah, gracias. Ujú. Este, bueno, ¿más dudas? No, no, Jan, eh, no tienes que programarlo, de hecho o sea, tú tienes que escribir, hacer el diagrama del arbolito y entonces para acá ves que pones si x es menor que tanto y x es mayor que tanto, ¿no? Entonces esa parte de x nada más voy a pedir que pongan su parte numérica y ya con eso es suficiente, no lo tienen que programar. ¿Más dudas? Bueno. Entonces vamos a empezar un nuevo tema. Este nuevo tema es una red neuronal muy importante. Lo vamos a ver desde un punto de vista teórico-práctico
casi no vamos a abordar la parte histórica, pero lo vamos a ver de manera muy resumida. ¿Ok? Entonces, si ustedes checan el temario, después de Word2Vec, que es Seabowl y Skipgram, debería de decir una aplicación que es como hacer un chatbot, pero esa aplicación no la puedo hacer porque ustedes no me han enviado sus 10 preguntas. Solamente 2 personas me enviaron esas 10 preguntas. Entonces, les comento otra vez a todos los que están presentes que de favor me envíen, que es una tarea extra, que me envíen 10 preguntas y respuestas del tema que a ustedes más les agrade. Pueden ser cosas personales, pueden ser datos curiosos, lo que ustedes gusten. Pero pues ahora sí que no solamente algunas personas me enviaron el correo y se los agradezco a las personas que me lo enviaron. Pero sí hay todavía hace falta. Y esto lo comento porque pues, es justamente para hacer el ejercicio del chatbot. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ajá, sí, Emi. Sí, como si le preguntaran a Alexa algo similar. Bueno, tal vez no les... bueno, las limitaciones que tiene, más que nada porque van a ser muy poquitos datos con los que vamos a intentar entrenar. Pero pues más o menos para que se vean una idea de cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces, es, en este caso, sí requiero sus 10 preguntas y respuestas. Y ese es un punto, bueno, más bien es una calificación extra de lo que ya hemos venido haciendo. Ujú. Y bueno, siguiendo el hilo, eh, en la, bueno, el temario viene la de aplicación de un chatbot. Mi correo es, bueno, escribo mi correo. Y sí, viene lo del chatbot y ya después viene un tema muy importante que se llama LSTM, ¿no? Que es una red neuronal, básicamente, que su nombre trata de decir memoria de corto y largo plazo, ¿no? Eh, esta red neuronal, en sí nosotros solamente hemos visto tres. Bueno, propiamente hablando, dos redes neuronales, una neurona y dos redes neuronales. Pero lo que sigue es ver una tercera red neuronal. Esta de red neuronal, yo les había comentado hace mucho que las redes neuronales se clasifican eh, de distintas formas. Sus clasificaciones van a depender de cómo es que se van conectando entre ellas. ¿Ok? Y dentro de las redes neuronales, a ver, no, me equivoqué. Dentro de las redes neuronales, a ver, denme un segundo. Eh, pues hay ciertos tipos de clasificaciones de acuerdo a cómo se conectan y esas conexiones, este, pues va a depender de pues, los objetivos que nosotros tengamos, qué es lo que tengamos que resolver, bla, bla, bla. Particularmente la red neuronal que se llama Long Short Term Memory. Eh, esta red neuronal
se clasifica como recurrente. ¿Qué significa este adjetivo de recurrente? Significa que, bueno, como ustedes podrán ver, las redes neuronales, este esquema de la red neuronal, los datos entran por una parte y digamos que para que nosotros podamos así, obtener, pues datos de salida de esta, entonces es necesario que tenga datos de entrada provenientes de una red eh, aledaña, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una red acomodada de tal forma que se interconectan entre ellas, pero que nosotros veamos que para que nosotros podamos hacer una predicción necesariamente tenemos que obtener información de otra neurona que esté aledaña, se dice que es una red neuronal recurrente. Ahora, no solamente puedes ir en este sentido, sino que también puede ir en el sentido contrario. Y eso es los famosos redes neuronales bidireccionales. ¿Ok? Entonces, dentro de las redes neuronales recurrentes, hay 4 tipos distintas. Una se llama many to one, otra se llama one to many, otro se llama many to many, y esta es otra configuración de many to many. Y claramente la configuración tiene que ver con que hay algunas neuronas que no están conectados, ¿no? Otra clasificación que ya les había comentado es cuando tenemos una red neuronal que es supervisada y no supervisada. Las redes neuronales supervisadas son aquellas en donde nosotros definimos nuestros datos de entrada y de salida. Y a partir de esos datos de entrada y de salida, nosotros vamos ajustando los valores de los pesos de las redes neuronales. Cuando nosotros tenemos una red neuronal no supervisada, pues nosotros simplemente damos los datos y a partir de esos datos se encuentran ciertos pesos. Entonces, un ejemplo de una red neuronal no supervisada es justamente bueno, ahí puede ser una discusión, pero justo los algoritmos que vimos para obtener los pesos del embedding fue mediante un algoritmo no supervisado, porque nosotros no estábamos, o sea, el algoritmo, si consideramos el algoritmo completo, no estamos definiendo pues los datos de salida, los datos de salidas a los que se tiene que ajustar. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no, o sea, el modelo se ajusta con base a solamente datos de entrada, ¿no? Claro, si ya somos un poquito más puristas y decimos, no, pues se encuentran datos de entrada y de salida. Pero pues es más o menos que una forma que se den idea, ya que, por ejemplo, algoritmos de machine learning que son no supervisados, normalmente son los algoritmos de clusterización. Entonces, en el curso hemos mencionado solamente uno, y digo mencionado porque no hemos profundizado, que es el algoritmo que se conoce como HDBScan, ¿okay? Que es uno de los ingredientes que tiene la biblioteca BERTOPIC, ¿ok? Entonces, la red neuronal LSTM es una red neuronal recurrente, y no solamente recurrente, es supervisada, ¿ok? Entonces nosotros podemos tener datos de entrada únicamente, pero no vamos a poder lograr un entrenamiento. Por lo tanto, nosotros necesariamente necesitamos datos de salida, ¿ok? Y por tanto podemos hacer una estimación
de pues, nuestro poder predictivo. Entonces, a diferencia de las redes neuronales con las que hemos estado trabajando, esta red neuronal tiene una estructura interna para cada neurona. Bueno, todas las neuronas de una red neuronal tienen una estructura interna, pero a diferencia de las demás redes neuronales, este es un poquito más complejo. Entonces, todo lo que estamos viendo son los ingredientes que conforman una única neurona de una red neuronal tipo LSTM. ¿Okay? Entonces, vamos a describir en qué consiste. Aquí nosotros tenemos el dato de salida procedente de la célula anterior. Digamos que esto es lo que nos está guardando la memoria de la célula anterior, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí en esta entrada, si nosotros tenemos información relevante procedente de neuronas que están mucho más atrás, en este punto es donde se ve la información que está ingresando, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros queremos dejar pasar esta información o simplemente nosotros queremos darle un peso menor o mayor a la información proveniente de otras células. Entonces, esa información la podemos regular mediante esta compuerta. Esta compuerta se conoce como la compuerta del olvido. Y básicamente lo que hace esta compuerta es que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una letra sigma y se refiere a un sigmoide. Entonces el sigmoide pues, puede tomar valores 0 o muy cercanos a 0. Y entonces cuando tiene valores muy cercanos a 0, pues resulta que lo que hace es eliminar toda la información procedente de las células anteriores. Entonces esto es lo que se conoce como la compuerta del olvido. Esta compuerta del olvido surge a partir de la combinación de dos informaciones. Una de los datos de entrada y otra tiene que ver con la neurona inmediatamente antes de esta neurona. A diferencia de esta C, esta H solamente tiene información inmediata de la neurona anterior. Esta C puede guardar información desde la enésima menos enésima neurona anterior, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es concatenar estos dos vectores y se hace un producto de estas cantidades. Tenemos los pesos, se multiplica por esta H, que es justamente, vamos a decirle como la capa escondida. Y aquí viene la información procedente de los datos. Entonces se multiplican, se obtiene también, se evalúa también un bias, se aplica la sigmoide y se multiplica esta cantidad con la célula que está aquí. Estos dos datos, tanto la información que viene de la capa anterior, si podemos decir la capa anterior, como del dato de entrada, van a ingresar a dos compuertas, ¿no? Que son las compuertas de entrada. Estas dos compuertas de entrada pues se multiplican y estas compuertas resulta que al final se suman y es la información procedente directamente de la neurona. Digamos que estas dos compuertas lo que hacen es condensar la información única de la neurona en la que estamos haciendo este paso. Y entonces esa información se termina guardando aquí. Ahora, nosotros tenemos esta información, digamos, puramente de esta neurona, pero también nosotros vamos a quererles darle información a la siguiente neurona que viene. Entonces,
esta es la compuerta de salida. Y la compuerta de salida lo que hace es concatenar estos datos y pues evaluar si si bueno, en este caso va y enviarle información a la siguiente capa. Y esa información que le vamos a brindar también es propiamente de la neurona, pero es para, propiamente hablando, alimentar a la siguiente, ¿ok? Eh, Antes de entrar a la parte de la salida, la compuerta de salida se multiplica por la tangente hiperbólica sumada con estas dos cantidades. Bueno, estas tres cantidades, ¿no? Es esta por esta. No, son estas dos cantidades. Esta por esta más esta por esta. Y eso evaluado el tangente hiperbólico. Y al evaluarlo por el tangente hiperbólico se va por este camino. Y sin evaluarlo al tangente hiperbólico se va la información que vamos recopilando y que queremos seguir almacenando para la siguiente neurona. ¿Ok? Esa es la estructura de un LSTM. Entonces, si nosotros queremos programar esto, lo podemos hacer. Entonces, vamos a definir nuestra neurona tipo LSTM. Y esta neurona LSTM tiene tres datos de entrada. La información que viene de la célula anterior, bueno, de las células anteriores, la información que viene de la capa anterior y los datos de entrada, ¿ok? Entonces, nosotros recordemos que tenemos nuestra compuerta del olvido. Entonces tenemos forget gate. Y entonces esta compuerta del olvido se evalúa con una sigmoide. Y lo que va a tener adentro es los datos que vienen de la capa anterior multiplicado por el peso correspondiente, ¿no? Luego más los datos que vienen a alimentar la neurona multiplicado con respecto a su peso correspondiente. Luego eso más el bias que está asignado para esta compuerta del olvido. Después viene un input gate. Y este input gate tiene una función sigmoide. Y esta función sigmoide, bueno, también es un... sí, bueno, más bien esta input gate también se evalúa en una función sigmoide. Y entonces, pues, aquí, bueno, aquí nada más le vamos a poner una F para hacer énfasis de que estamos hablando de los pesos de las compuertas del olvido. Y va a ser, le vamos a poner una I, que viene que son los pesos correspondientes a la compuerta del input gate, ¿no? Ahora para el input G, la otra compuerta, que en este caso va a ser una tangente hiperbólica, si mal no recuerdo, sí, va a ser una tangente hiperbólica, va a ser exactamente lo mismo, pero en este caso va a corresponder una G, nada más para hacerlo la diferencia. Y ya después viene el output gate. Y este output gate
También va a ser una sigmoide. Entonces va a ser análogo a esto. Nada más que ahora le vamos a poner la O de output para diferenciar esos pesos con respecto a los otros. Y nosotros vamos a tener de salida, vamos a regresar dos cosas. La primera cosa que vamos a regresar es la célula, la información de todas las células anteriores y posteriores. Entonces definimos cell, next cell, lo vamos a poner next cell, la información. Y entonces recordemos que es la información que venía de C multiplicado, bueno, le voy a poner C minúscula porque el dato de entrada viene de ahí, multiplicado por la forget, el forget gate, ajá, luego más G input gate multiplicado por input get. Ok, luego eso más, no, sería todo. Lo que sí, sí, sería todo. Y ya después tenemos nuestro datos de salida, nuestro next h, y entonces ese next h tiene va a ser el output output gate, y ya que tenemos el output gate lo multiplicamos por una tangente hiperbólica, y esta tangente hiperbólica tiene información del next cell. Ok, y pues lo que estamos regresando es justamente la información del next cell y next h. Y entonces aquí vamos a tener todos los pesos, ¿vale? Y tan tan. Si se dan cuenta, nada más hemos visto la estructura de lo que es una sola neurona perteneciente a una red neuronal LSTM. Entonces, vamos a ver nuestro borrador. Bueno, aquí le puse C2. Y pues sí. Ok. Bueno. Aquí le puse asterisquito. Pero normalmente son productos puntos. ¿Sí? Porque estas H son vectores y los pesos también son vectores. ¿Vale? También las H, las X y las C son vectores, entonces son productos puntitos que ahí aparecen. Esto no es tan necesario tener tantos vallas, porque realmente es suficiente con uno. Y tan tan. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Bueno, entonces ya si yo les pido que programen una red neuronal tipo LSTM, lo podrían hacer desde cero. Si nadie dice nada, entonces ya les voy a dejar esa tarea. Bueno,
Entonces, a ver, nada más vamos a continuar con la exposición. Entonces, esta es la estructura del LSTM y cómo se programa. Pues una manera en cómo se puede realizar la programación de este tipo de redes neuronales es que nosotros tenemos nuestro dato de entrada y nuestro dato de salida. Este, entonces aquí nosotros tenemos nuestros datos en bruto y lo que aquí hace es seleccionar de manera aleatoria el test set, ¿no? Y el training set. Entonces aquí se construye eh, la red neuronal. Todas estas líneas de código se encuentran en Keras. Entonces, este es sufijo, a ver, espérate, sufijo, prefijo de QDNN significa que va a utilizar el GPU para poder realizar el entrenamiento. Entonces, aquí nosotros ya no es necesario escribir neurona por neurona. Sí se puede hacer la escritura de una de neurona por neurona utilizando TensorFlow. Sí se puede hacer. Pero esto te simplifica en gran medida. Entonces aquí nosotros especificamos la dimensión de los datos de entrada. No, de salida, perdón. La dimensión de los datos de entrada. Return Sequences es lo que les estaba diciendo de que algunas veces las redes neuronales no van en una dirección cuando se están interconectando. Particularmente las redes neuronales recurrentes no van en una dirección, sino que también se regresan. Entonces aquí lo que está haciendo es dándole los valores para poder hacer los iniciadores de los pesos. Y además, aquí en este caso tiene dos capas de redes neuronales tipo LSTM. ¿Okay? Puede ser una, puede ser otra. Pero resulta que este tipo de estructura que nosotros estamos viendo aquí se llama encoder-decoder. Un codificador y un decodificador. Y esta programación que nosotros estamos viendo aquí es lo que está haciendo es evaluar, o más bien está tratando de hacer un modelo de un traductor. Los traductores tienen este tipo de estructuras tipo codificador de codificador. Y no solamente eso, también tiene algo muy importante que se llama Attention Decoder, pero en el contexto de las redes neuronales recurrentes que tienen un encoder-decoder, esto se llama los mecanismos de atención. Los mecanismos de atención son muy importantes en el día de hoy. De hecho, el artículo más importante de inteligencia artificial en torno al procesamiento del lenguaje natural se enfoca en poder entender cómo funcionan los mecanismos de atención. Y una vez que se entienden los mecanismos de atención, se implementa en redes neuronales recurrentes, bidireccionales, y que además pues tienen sus mecanismos de atención en una parte de la estructura de la red. Entonces es por eso que cuando nosotros hacemos un traductor siempre es importante tener un mecanismo de atención. Antes no se hacía, pero sí mejora en gran medida el poder predictivo. Hay
justificación teórica de qué onda, por qué introdujeron este tipo de, de conceptos, como es el mecanismo de atención, pero eso ya lo veremos cuando empecemos el tema de los transformers. Sin embargo, digamos que la estructura tipo LSTM que estamos viendo en este ejercicio no es más que una introducción para entender los transformers. Una red neuronal tipo LSTM no es, no es un transformer. Nosotros podemos modificar una red neuronal LSTM para que tenga una estructura similar a lo que es un transformer, pero una red neuronal tipo LSTM no lo es. ¿Ok? Bueno, eh, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. No, 200%. ¿Para qué se utiliza el STM? Durante mucho tiempo se utilizó para los traductores de Google y también para respuestas rápidas de Google que nosotros escribimos en Gmail, que de repente nos hace predicciones de qué es lo que queremos decir, pues utilizamos el STM. Y también se utiliza para desencriptar. Las desventajas de uso de un LSTM es que se necesita gran poder computacional para realizar el entrenamiento, es decir, se necesita un GPU, porque si nosotros hacemos el entrenamiento utilizando el CPU, vamos a tardarnos años. También depende del problema, pero sí se tarda muchísimo tiempo. ¿Ok? Bueno. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, cuestionamientos, algo. Si no hay preguntas, bueno, la siguiente clase vamos a ver un encoder decoder utilizando el STM. Si no hay preguntas, el, pues, para el día de mañana, pues entonces yo ya estaría preparando su siguiente tarea. La siguiente tarea es de, voy a juntar todo, Word2Vec y el STM, y esa sería la penúltima tarea. Entonces, ¿cuál sería la última tarea? Pues la última tarea que les voy a dejar va a ser en torno de los transformers. Vamos a ver técnicas de... Bueno, vamos a entender qué es un transformer. Vamos a ver su estructura de la red neuronal de un transformer. Y una vez que ya hayamos terminado eso, vamos a ver técnicas de vectorización parte 3. Y pues ya el tema extra que podríamos llegar a ver es ver topic, ahora sí, un poquito más detallado. El bonus de ver topic es entender HDB Scam. Y esa sería su última tarea en torno de ese tema. La tarea con respecto a Word2Vec y LSTM se las dejaría el siguiente domingo. Y el siguiente domingo, o sea, tendrían una semana para terminarla y la terminarían el 27. ¿Por qué se tienen que ver tantas técnicas de vectorización? Pues porque, bueno, las primeras dos técnicas son de cajón. Para cualquier tipo de análisis sobre procesamiento de lenguaje natural, uno puede eh, uno puede empezar a hacer
un primer análisis acerca de cómo es que se está comportando nuestros datos. Nosotros podemos extraer palabras claves utilizando esas primeras dos técnicas. La técnica de Word2Vec es una técnica muy importante y muy reciente. La diferencia importante entre TF-IDF y Convectorizer es que en este caso, pues la información gramatical sobre nuestro corpus con el que estamos entrenando sí se está guardando. Entonces, esa información gramatical, eh, pues resulta que, o sea, la podemos condensar de una manera muy práctica porque nosotros podemos tener el control sobre las dimensiones de nuestros, sí, de nuestros datos con los que estamos trabajando. Entonces podemos hacer más eficiente la hora de trabajar con ellos. Además de que ya podemos hacer una aplicación muy importante sobre, por ejemplo, hacer un chatbot, y justamente por eso les he estado pidiendo las preguntas y respuestas para poder entrenar un chatbot utilizando pues Word2Vec y Random Forest, que una vez que tenga esas preguntas y respuestas pues ya puedo construirlo. Ah, bueno, ahora para el paso de Word2Vec a Vertopic, o más bien a las técnicas de vectorización parte 3, es porque a diferencia de Word2Vec, el ver embedding utiliza mecanismos de atención, y los mecanismos de atención pues sí son muy importantes. Digamos que ahora al momento de que nosotros hacemos un embedding sobre las palabras, nosotros podemos darle más peso a ciertas palabras que tienen, digamos, un cierto género, ¿no? Sé que ahorita hay una discusión con respecto a eso, discusión social, pero desde un punto de vista gramatical, pues, y respetando las reglas de la gramática, uno siempre tiene que respetar pues cuestiones como de género, si el sujeto es plural o es singular, eh, los artículos, o sea, las posiciones de los verbos, o sea, todo ese tipo de estructuras que son importantes dentro de la gramática, lo podemos, le podemos dar más relevancia utilizando los mecanismos de atención, y es por eso que los BERT embedding o los transformers o los embedding basados en transformer son muy importantes. Y entonces por eso ya tenemos un avance eh, pues revolucionario en el procesamiento del lenguaje natural, de lo que puede entender una máquina, cómo puede platicar con nosotros, ¿no? Entonces la diferencia de tiempos entre una técnica de vectorización y otra cada vez se va haciendo más pequeña. Por ejemplo, la distancia de Word2Vec a el ver embedding pues es una distancia de 5 años, y más o menos son los mismos principios, nada más que se perfeccionaron la técnica. Entonces en ese sentido es por eso que es importante. Sí, dime, Uriel. ¿A qué se refiere con distancia de 5 años? Es como cuando hablas de velocidad, o sea, ¿es tal cual tiempo? Sí, un tiempo, o sea, el artículo que escribió Tomás Mikolov fue del año 2013. O sea, ya se habían hecho embeddings, pero pues él hizo desarrolló sus redes neuronales para hacer su propio embedding. Y ya después de 2013 al 2018 salió el artículo de All I Need is Attention. All I Need is Attention.
Y es justamente el artículo en donde se construyen los transformers. Y ahí justamente en esos transformers pues ya viene cómo es que se viene la parte del embedding. Entonces estamos hablando de que esa innovación tardó en darse 5 años. Tal vez Ah, es que le era... había entendido que era mejor un embedding, pero 5 años lo entendía como de en procesamiento más rápido, tiempo 5 años. No, Por no, eso no, me no, confundí. no, 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 no. Me refiero a que o sea, la innovación realizada por Thomas Mikolov fue en 2013, Transformers fue en 2018 y imagínense ahorita en 2022 cuántas cosas no ya están. O sea, estamos súper atrasados nosotros. O sea, nosotros estamos viendo solamente una embarradita de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un monstruo. Tal vez de muchas cabezas, la verdad. Entonces, eh, ¿qué les recomiendo? Que si se quieren ir por este mundo de procesamiento de lenguaje natural o más general de inteligencia artificial, no se cierren en aprender nuevas áreas de las matemáticas, particularmente pues geometría diferencial. No se cierren porque a la hora de desarrollar algoritmos para optimización, pues los algoritmos de optimización o de embedding o de desarrollo de una nueva red neuronal utilizan herramientas de geometría diferencial. Ustedes podrán revisar cualquier tipo de artículo reciente en torno a la IA y en muchos casos es muy importante la parte geométrica. Y debido a que las geometrías sobre las cuales están trabajando son de dimensiones muy altas, y dimensiones muy altas son 300, pues entonces nos damos cuenta de que pues tenemos que utilizar geometría diferencial sí o sí, porque pues las superficies con las que podamos seguir estar trabajando pues va a tener definido una métrica, ¿no? Y esa métrica pues nos va a guardar la información que nosotros queramos. De hecho, la misma construcción que nosotros hicimos para hacer nuestro embedding, más bien tratar de visualizarlo como un SN, se puede hacer para otras ramas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, procesar audios, procesar imágenes. O sea, eh, la verdad es que estos paradigmas, si bien lo vimos de manera particular, se pueden generalizar para otros contextos. Entonces ya cuando, o sea, hay todo hay áreas que ya están establecidas sus teorías y se puede ver desde este punto de vista. Y cuando lo ves desde este punto de vista, muchas veces te ayuda a avanzar un poquito más, ¿no? Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico, sí debemos de reconocer que a pesar de que hay muchos tecnicismos a la hora de nombrarles algunas cosas a las redes neuronales, de parte de los científicos de la computación, sí debemos de reconocer que los algoritmos que ellos desarrollan sí son pensados para ser eficientes y no solamente cumplir un objetivo, ¿no? O sea, no solamente ellos se enfocan en resolver el problema, sino que el problema sea eficiente. Y bueno, eso es algo que podemos aplaudirles. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Si están interesados en este show, pues estén abiertos a aprender nuevas cosas. Muchas nuevas cosas. Marketing, no sé, eh, eh, trading, o sea, sí, estén abiertos, ¿no?
La idea es poder y tratar de reducir los problemas a un problema matemático, ¿no? Pero pues para eso pues es todo un recorrido. En fin,